Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar el mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama La promesa de los israelitas. Los israelitas tenían una promesa de una tierra que fluía de leche y miel. Por ella habían caminado un largo camino, porque su meta era esta, poseer esa hermosa tierra. Fueron 2 años aproximados, lo que ellos caminaron para llegar cerca de esta tierra. Y fue ahí donde Moisés llamó a 12 espías para que fueran y reconocieran la tierra. Y al cabo de 40 días regresaron y dieron las noticias. Y hasta trajeron muestra de los frutos de aquella tierra. Pero junto con el informe que ellos dieron, también difamaron de la tierra. Hablaron de los habitantes y de las ciudades, como estaban protegidas con murallas que impedían que fueran invadadas por extraños. De ellos fueron los que dieron todo este desánimo. Al pueblo solo no fueron diferentes porque ellos pudieron ver más allá. Ellos fueron al Señor de su lado. Sabían que no estaban solos, que contaban con el respaldo de Dios para conquistar la tierra prometida. Dios desea que toda iglesia auténtica entre en la grandeza. Grandeza significa servicio máximo en el ámbito de la iglesia. Que una iglesia entre o no en la grandeza se decide en un punto muy significativo, un lugar llamado el borde de la grandeza. Ese borde se encuentra en la intersección de la oportunidad y la elección. Hay ejemplos bíblicos y modernos más que suficientes de las iglesias que hicieron frente a la elección. La iglesia de Dios en el Antiguo Testamento estuvo al borde de la grandeza en un momento dramático y inevitable. Indudablemente, Dios me había llevado a ese momento. Jehová había enviado las 10 plagas, les había llevado a través del Mar Rojo y provisto un éxodo. Dios les había prometido una nueva tierra. No obstante, al borde de la grandeza, dejaron de creer, con una evidencia abrumadora del poder de Dios tras ellos. De repente dejaron de creer en Dios y de esforzarse por avanzar. De los 12 espías que investigaron la grandeza de su mana, 10 dijeron que no podían hacerlo. Este episodio fue registrado como ejemplo para nosotros. En el 1 de Corintios capítulo 10 versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hebreos capítulo 3 versículo 17-19. Y con quienes estuvo el disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a casa de incredulidad. Y en el 1 Corintios capítulo 4 versículo 1-11 dice así: tenemos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros Él nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les provechó de oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo,
Por tanto, oré en mi ira. No entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del septísimo día y reposo, Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyere hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también la ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esta iglesia está en el mismo borde de la grandeza. La evidencia de nuestro pasado muestra la definida dirección de Dios. Hemos de decir si esforzamos así la grandeza o retirarnos a un desierto de mediocridad. Veamos la enseñanza de este pasaje para nosotros hoy. Dios nos permite tener una visión de la grandeza. Envía a tus hombres que reconozcan la tierra. En el capítulo 13, versículo 2. Eligieron líderes. Cuando los otros empezaron a hablar mal de la tierra, Caleb animó al pueblo para que subieran a conquistarla. El creyente debe ser diferente en su forma de actuar. La iglesia del Señor necesita hombres y mujeres que marquen la diferencia en este mundo. El cristiano debe ser diferente en su palabra, su hablar, cuando todo el pueblo hablaba de regreso a Egipto. Egipto que significa el mundo. Ellos hablaron diferente hablando de las cosas buenas que tenían aquella tierra. Tenían su fe puesta en Dios. Ellos sabían que podían contar con el favor del Señor. El cristiano debe saber que puede contar con el Señor, pues Él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Diferente en su forma de ver las cosas. En Números capítulo 14, versículo 9. Los otros solo miraban los obstáculos, pero ellos miraban al Dios que puede derribar los obstáculos. Miraron más allá. El cristiano debe mirar más allá. Debe mirar con fe. Las cosas valiosas tienen obstáculos que impiden que los flojos les conquisten. Ellos sabían lo que había detrás de esas murallas. Sabían lo que aquellos gigantes defendían. No pusieron su confianza en sus fuerzas ni en sus habilidades. Su apoyo estaba en el Señor. El cristiano debe apoyarse en el Señor y no en sus propias fuerzas. Cuando todo un pueblo se rebeló contra la autoridad y hablaban de apedrear a sus líderes, ellos se pusieron del lado de la autoridad. El cristiano debe apoyar a la autoridad y no juntarse con los desobedientes y rebeldes. Representativos para ver la grandeza que Dios había prometido. La función del liderato es explorar la visión de mañana y obtener una palabra para dirección de Dios hoy. Debemos explorar a fondo las promesas divinas de grandeza. En Números capítulo 13, versículos 17 hasta 25.
Ellos examinaron todos los aspectos de lo que Dios había prometido. Se tomaron suficiente tiempo, 40 días, vieron la realidad de una tierra llena de promesas. De forma similar, esta iglesia ha tenido años para considerar todo lo que Dios puede hacer. Hemos visto su fidelidad pasada y debemos creer en su provisión futura. Los dirigentes deben traer evidencia de futura grandeza. En los versículos 22 y 23, aquellos volvieron trayendo evidencias tangibles de que la promesa de Dios eran tan ricas y estaban tan a punto como él había dicho. Los líderes de esta iglesia han explorado cuidadosamente la provisión que Dios ha hecho para nuestro futuro. Todos deben ver la evidencia de grandeza para el futuro. Cada uno de los 12 espías hebreos volvieron con el mensaje de que la tierra era tan buena como Dios había dicho en versículo 27. Era innegable que había bendición por delante de ellos si cruzaban al otro lado y la tomaban. Pero en este punto surgió la diferencia de opinión. Para muchos el peligro sobrepasa la bendición de la grandeza. En el versículo 28, volvieron con un mal informe sobre personas y la situación. Vieron lo imposible y contaron lo imposible. El primer informe es siempre vimos ahí gigantes. Las estadísticas están casi siempre en contra del progreso. Cuando su negativismo original no fue suficiente, empezaron a imaginar que las cosas eran peores de lo que eran en realidad. La tierra traga a sus habitantes. Todos son gigantes. Parecíamos langostas a su lado, en los versículos 32 y 33. La escena de su informe era aplazamiento, vacilación, resistencia, espera, divagación y volver atrás. La incredulidad espera siempre la ocasión más conveniente. Estaban todos por la conquista, pero no entonces. Eran positivos en tanto no se vencen a la orden inmediata de avance. Esta iglesia podría tomar esa actitud. Hay gigantes de incertidumbre financiera, futuros desconocidos y sombras no detectadas que no podemos ver. Podríamos decir que estamos a favor de hacer una gran iglesia, pero no precisamente ahora. Para algunos la bendición sobrepasa el peligro. En versículo 30, Caleb dijo, tomémosla, podemos. No es lo que ve el ojo, sino la persona que está detrás de ese ojo lo que cuenta. Caleb dijo, repetidamente Jehová nos introducirá, nos entregará la tierra. No temas, con nosotros está Jehová. En capítulo 14, versículos 8 y el 9. Josué y Caleb vieron también los gigantes, pero vieron a Dios más grande que los gigantes. Ellos sabían que el Dios que les condujo hasta ahí no les abandonaría al borde de la grandeza. Esta iglesia ha llegado hasta aquí porque ha tenido personas que le han dicho podemos, sigamos, adelante. Esto continúa siendo cierto hoy y mañana. Cuando una iglesia renuncia a la grandeza, se vuelve así, sí misma. En Números capítulo 14, contiene un informe completo de quejas autodestructivas que caracterizaron
a la iglesia del Antiguo Testamento. Cuando rehúso la grandeza, una iglesia se entrega al crecimiento, conquista y visión, o la mezquinidad, y a discusiones sobre procedimientos, políticas y a la conversación de su estatus presente. Cuando una iglesia rehúsa la grandeza desde volver atrás, en el capítulo 14, versículo 24, al borde de la grandeza, una iglesia puede decidir dar la vuelta y retroceder. Pero no podemos volver atrás. Israel deseó de repente volver a Egipto, los buenos viejos tiempos de esclavitud y de hacer ladrillos, pero fueron retenidos en un desierto de peregrinación durante 40 años de oportunidad perdida. Eso acabó con una generación. Una iglesia no vuelve a la forma en que estaba. Cuando una iglesia dice no a la grandeza, hay años de muerte y de declive lentos. Más tarde la iglesia no puede alcanzar la grandeza aunque quisiera, en los versículos 40 y hasta 42. Cuando nos damos cuenta que hemos perdido la grandeza, el pueblo de Dios puede intentarlo por su propia cuenta. Hay una oportunidad que debe ser atrapada. Si la rechazamos, Dios no va con nosotros. En versículo 42. En nuestra propia ciudad hay iglesias que han perdido su oportunidad y Dios no les abre más la puerta del futuro. Confiemos en Dios que esta iglesia elegirá la grandeza. Puede responder de 3 formas: oración, participación, cuando sea llamado a servir y trabajar; sacrificio, cuando sea el momento de dar. Dios quiere que seamos diferentes en nuestra forma actual, hablar, pensar, ser y ver. No temas, enmarca la diferencia. No tengas temor en ser diferente, porque temer sí a ser diferentes nos llamó al Señor. No espere que otro marque la diferencia, hazlo tú. Muchos hablan de los errores de los demás, pero ¿por qué no vienen ellos y son diferentes? La diferencia, tiene recompensas de parte de Dios. Sin embargo, en la Biblia encontramos vidas de hombres y mujeres que pueden ser de gran inspiración para nosotros. Son hijos y hijas de Dios que han alcanzado un alto nivel de consagración y servicio al Señor. Vidas como la del apóstol Pablo, quien deseaba ser ejemplo para los demás. Él una vez escribió: "Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo". El 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Hoy, si todos nosotros pudiéramos decir lo mismo a todos los que nos rodean, irónicamente pensamos que es imposible alcanzar un nivel de vida espiritual que motive a otros. Rápidamente nos descualificamos y concluimos que jamás podremos lograrlo. Pero creo que si nos lo proponemos, podremos alcanzarlo. En este mensaje se habla de un varón de Dios llamado Caleb, quien poseía virtudes asombrosas. Un repaso de ellos nos servía para infundirnos nuevos alientos en nuestra carrera cristiana. Y con esto termino, mis hermanos. Para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan ser salvos y recibir la promesa que Dios nos da, para vivir por toda la eternidad y para que su nombre
está escrito en el libro de la vida. Vamos a hacer la oración de salvación. Repítelan conmigo. Y dice: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios por cualquier razón o problema, lo único que tú tienes que hacer es postrarte a sus pies y arrepentirte de los pecados, y Él te recibe con los brazos abiertos porque Él no quiere que nadie perezca. Y ahora vamos a empezar en oración. Vamos a empezar primero con el Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los que están enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá, porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación. Y está tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es por sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unánimo, nos amados, en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa, dándole la gracia al Padre, porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para dos babies, uno que se llama Ryder y el otro que se llama Max. Dios mío, pon tu mano sobre ellos. Sánale y restáurale todos los órganos de su cuerpo, que ellos queden completamente sanos y restaurados. Lo pido en el nombre de Jesús. También, mi Dios, te presento la sobrina de Jacob. Pon tu mano en ella, Padre. Sánale todos los órganos de su cuerpo, Señor. Restárale sus vocales para que ella pueda hablar claramente. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los matrimonios que están en conflicto. Señor, tú sabes quiénes son. Pon tu mano en ellos, Padre Santo. Dale la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dale ese amor agape que tú nos das, Padre. Ese amor que nos llena de gozo y de amor, Padre. Que ellos vuelvan a enamorarse como al principio, más profundo que cuando se conocieron. Que puedan entenderse bien, hablarse bien y comunicarse bien, mi Señor. Y también, Dios, te pido
Que le sane los corazones de los hijos, porque los hijos sufren a ver los padres en conflicto. Que sean una familia unida, llena de la paz, que sobrepasa todo entendimiento, y ese amor agape que tú nos das. Y restaurarlo a ellos con sus relaciones, Padre. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los que están en la esclavitud de la droga y alcohol, que es una epidemia que está cogiendo en todos los países. Dios mío, pon tu mano sobre ellos. Son personas que han sufrido tanto en su vida, Padre, que trataron de buscar refugio y lo cogieron en el mal camino. Dios mío, rompe las cadenas de la esclavitud de droga y alcohol. Libéralo, Padre, que solo tú nos haces libre. Solo tú nos sanas, solo tú nos restauras. Ayúdalo, mi Dios, que queden libres y sanos, Padre, y que puedan regresar con sus familias en sus hogares. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Y también vamos a hacer una oración para los que están en la cárcel y son inocentes y han estado ahí sirviendo muchos años injustamente. Señor, tú eres nuestro juez en excelencia. Pon tu mano sobre ellos, Padre. Tú tienes las llaves de todo. Tú eres nuestra respuesta de todo, Padre. Abre las sendas de la cárcel como le hiciste a Pablo y Silas en las Escrituras, mi Dios. Abre las puertas, libéralo, Padre, que ellos puedan reunirse con sus familias en sus hogares, mi Dios, que queden libres. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración que es de bendición, que Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con esto termino, mis hermanos. Yo pido que Dios los bendiga, los guarde, que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a buscar de Dios ahora que lo puedan conseguir. Ya estamos en los últimos tiempos y las profecías siguen saliendo y sucediendo según las escrituras. Busquemos de Dios, mis hermanos. Y hasta la próxima. Amén.